este video te voy a explicar el concepto de límite. Esta es la definición formal de límite. El límite de una función f de x es el número L al que se aproxima la función, mientras que la variable x, de la que depende la función, se acerca a un parámetro a. Esto es, así es como se escribe esta definición de límite en términos matemáticos. Y se lee así: el límite de la función f cuando x se acerca a es L. En un límite ocurren dos aproximaciones. Dice que el límite es el número L al que se aproxima la función. Entonces aquí está una aproximación, la de la función. Pero también dice que mientras que la variable de la que depende la función se acerca a un parámetro a. Entonces aquí está el otro acercamiento. Ocurren esos dos acercamientos. Nada más que tenemos que determinar o que identificar cuál es el acercamiento que ocurre primero y cuál es el que ocurre después. Vamos a ver. Si la función depende de esta variable, entonces la que se debe mover primero es la variable, porque esta variable si se mueve, entonces se mueve la función. Por lo tanto, el primer acercamiento que ocurre es el de la variable. Este es el primer acercamiento que ocurre. Y el segundo acercamiento ocurre hacia la función. Este es el segundo acercamiento. Y de aquí a aquí es donde se da ese segundo acercamiento. Pero este segundo acercamiento no ocurre si no ocurre el primero. Por eso dice aquí, mientras que. Entonces, se mueve primero esta x a este número, el parámetro es un número que representa la letra A, lo representa la letra A. Entonces, cuando x se acerca a cierto número, la función también se acerca a otro número, ¿sí? Entonces, bueno, esta flechita quiere decir se acerca, se aproxima o tiende a. Entonces, este primer acercamiento debe ocurrir para que ocurra el segundo. Aunque lo ponemos como un segundo, ocurren al mismo tiempo. Se mueve este y esto hace que se mueva el valor de la función también. Vamos a ver un ejemplo. El primero es, tienes una reunión con tus amigos en un restaurante bar por la noche y en tu casa te permitieron la salida pero con una hora de llegada, las 11 de la noche. Expresa esta situación en términos de la definición de límite. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí pues es identificar la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente en este caso? La variable independiente en este caso efectivamente es el tiempo. Sí, esa es la variable independiente, el tiempo. El tiempo. Entonces, a la x en este caso la vamos a representar con la letra t. Porque esta será la variable independiente. ¿Por qué el tiempo es la variable independiente? Porque depende del tiempo el lugar en donde tú vas a estar. Por ejemplo, si con tus amigos quedaste de estar en el restaurante bar a las 8 de la noche, entonces si son las 8:30, tú vas a estar en el restaurante bar. Pero si son las 5 de la tarde, pues vas a estar quizá en otro lugar, menos en el restaurante bar, porque con ellos quedaste hasta las 8. ¿Sí me explico? Entonces, x va a ser el tiempo porque el tiempo es el que es independiente. Lo que depende del tiempo es el lugar en donde tú vas a estar. Por lo tanto, la función o f va a ser el lugar donde tú vas a estar. El lugar. Muy bien. Ahora lo que queda pues es nada más
representarlo todo en la definición del límite. Por lo tanto, escribimos el límite de la función. ¿Cuál es la función? Pues dijimos el lugar, ¿verdad? Le voy a escribir f, porque de todas maneras aquí ya lo anotamos. F es el lugar, ¿sí? El límite del lugar en el que tú te vas a encontrar cuando el tiempo se acerque. Ahora, ¿a cuánto se debe acercar el tiempo? Si se supone que tú tienes que llegar a tu casa a cierta hora. Sí, exactamente. El tiempo se va a acercar a las 11 de la noche. Y cuando el tiempo se acerque a las 11 de la noche, entonces el límite de tu lugar, de donde tú vas a estar, pues será tu casa. Suponiendo pues que eres obediente y que haces caso a tus papás, ¿verdad? Eso cabe como un supuesto favorable. Y entonces, así como lo acabamos de escribir, es como queda esa representación de la situación de ese ejemplo usando la definición del límite. Vamos a ver otro ejemplo. Y el problema dice así: un joyero ajusta un anillo de tal manera que su circunferencia interna mida 3 centímetros. Y las preguntas son: ¿cuánto medirá el radio de dicho anillo? Si la circunferencia varía entre 2.5 centímetros y 3.5 centímetros, ¿cuánto varía el radio? Y finalmente representa esta situación utilizando la definición del límite. Pausa un momento el video e intenta hacerlo tú solo. Muy bien, espero que sí hayas intentado hacerlo tú solo. Ahora puedes corroborar tu respuesta. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuánto medirá el radio de la circunferencia interna? Pues lo primero que debemos recordar es qué es la circunferencia. Si ustedes recuerdan, cuando estaban en primaria, vemos lo que es el círculo y lo que es la circunferencia, ¿verdad? O el área y el perímetro del círculo. Del círculo, lo que está a su alrededor o el contorno es el perímetro, y eso es precisamente la circunferencia. Por lo tanto, esa circunferencia o ese perímetro debe medir 3 centímetros. Y necesitamos entonces la fórmula del perímetro del círculo, es decir, la fórmula para calcular la circunferencia. Y esta pues es pi por diámetro, o pi por 2 veces el radio, que es lo mismo. Acuérdense que el diámetro va de extremo a extremo pasando por el centro del círculo, y el radio es del centro a cualquier punto del círculo, por eso el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, pi por 2 veces el radio pues debe valer 3. Y pues ya de aquí queda muy sencillo. Pi sabemos que es un número, podemos multiplicar pi por 2 y eso pasarlo dividiendo hacia acá para poder despejar la r. Acuérdense que cuando multiplicamos, la operación inversa para poder despejar a esta incógnita, la operación inversa es la división. Entonces multiplicamos pi por 2 y lo pasamos dividiendo. Considerando pi como 3.1416, nos quedaría que pi por 2 es igual a 6.2832. Entonces nos queda la división de 3 entre 6.2832. Ustedes pueden irla haciendo con su calculadora para que corroboren resultados. Y entonces el radio será igual a 0.477, pero como se trata de un anillo, pues lo vamos a redondear a 0.48 centímetros, porque estamos hablando de centímetros. Y listo, con eso determinamos la medida del radio. Vamos a la siguiente pregunta.
Esta dice, si la circunferencia varía entre 2.5 y 3.5 centímetros, ¿cuánto va a variar el radio? Pues tenemos que proceder de la misma forma como lo hicimos en el ejercicio anterior. Sabemos que 2 veces pi por radio, que es lo mismo que escribimos acá, que fue pi por diámetro, pi por 2 radio. Acuérdense que el orden de los factores no altera producto. Es igual a 2.5 por un lado, y para el otro tenemos que es 3.5 igual a 2 veces pi por radio. Igual, aquí es lo mismo decir que es 2 pi por radio igual a 2.5 a decir 2.5 es igual a 2 pi por radio. Si da lo mismo escribirlo de esta forma que escribirlo de esta otra. Pausa tu video e inténtalo tú solo. Determina la medida del radio y compruébalo ahorita con los resultados de este video. Espero que hayas pausado tu video. Estos serían los resultados. El radio variará de 0.39 a 0.56. Pero ¿cómo se escribe eso en términos matemáticos? Ponemos el radio en el centro y luego en un extremo, el extremo izquierdo, recuerden que a la izquierda siempre van los más chiquitos, al extremo izquierdo ponemos el 0.39 y luego le ponemos un menor o igual. El igual puede no llevarlo puesto que es una aproximación. Se lo voy a quitar para que quede mejor. Y el radio menor que 0.56. ¿Qué estoy escribiendo aquí o qué quiero decir aquí? Quiero decir que el radio va de 0.39 a 0.56 aproximadamente. Recuerden que estos son redondeos. Y aquí decimos el radio es mayor a 0.39 pero menor a 0.56. Y listo, este es el resultado final. Vamos a la siguiente pregunta. Representa con la definición de límite la situación. Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que ya sabemos que es el límite, porque estamos hablando de un límite, ¿verdad? Y esto debe ser igual a algo. ¿Qué es lo que debe variar y qué es lo que se va a mover con eso que variemos? ¿Qué es lo que va a variar el joyero para llegar a lo que quiere? Pues lo que va a variar el joyero pues es el radio. El radio del anillo es lo que se varía para llegar a la circunferencia deseada. ¿Cuál es la circunferencia? Pues ya sabemos que la circunferencia es 2 veces pi por el radio. Y ven, aquí aparece la variable de la que depende la función y que es la misma que se va a mover. Ahora, ¿a qué valor se debe acercar el radio? Si la circunferencia, ¿a qué valor se tiene que acercar la circunferencia? Pues a 3 centímetros, así es. Los 3 centímetros de los que hablábamos en la circunferencia que va a ajustar, del anillo que va a ajustar el joyero. Ahora lo único que nos falta es saber a cuánto se va a acercar el radio para que la circunferencia se acerque a los 3 centímetros. Exactamente, a los 0.48 centímetros que habíamos calculado en la primera pregunta. Exactamente. Y listo. Eso es todo. Y este es el concepto de límite.